Bueno, continuamos con lo que son los diodos de tipo Zener. Este es un diodo muy especial por si acaso, ¿no? Nosotros hablábamos de diodos convencionales, los diodos de silicio. Decíamos que se activaban cuando se polarizaban en directa con una tensión de activación y cuando se polarizaban en inversa, directamente estaban como circuito abierto y no había circulación de corriente, ¿no? Y si es que en ese diodo de silicio llegábamos a la tensión Zener, al famoso FIF, directamente este diodo eh, entraba en falla, ya no funcionaba como diodo, prácticamente ya estaba con falla electrónica. Si hacíamos el mismo análisis para diodo LED, igual teníamos una tensión de activación mucho más elevada probablemente y una tensión de ruptura mucho menor. Y igual, si excedíamos ese valor, podíamos eh, presentar falla en el equipo electrónico. Pero existe un diodo que se conoce como diodo Zener que no se quema al llegar a esa tensión de ruptura, ¿ya? Este diodo, bajo condiciones normales, puede trabajar como, en este caso, polarización directa como diodo de tipo convencional, permite la circulación de corriente, y en polarización inversa, siempre y cuando no llegues al valor de Zener, como un circuito normalmente abierto, ¿no? Y si llegas a un valor que se conoce como tensión de Zener, que es un valor definido ya por el fabricante, automáticamente este diodo empieza a actuar como una fuente de tensión de tipo constante cuya polarización es en inversa, ¿no? Repito, fuente de tensión de tipo constante cuya polarización es inversa. Esto es bien interesante porque este diodo tiene muchas aplicaciones. Puede ser regulador de voltaje de baja potencia, puede actuar como elemento de protección, puede actuar como elemento de tensión de referencia, puede modificar señales y estabilizarlas. Entonces, este diodo Zener es un regulador de voltaje, ¿ya? Gráficamente, el diodo no se quema al llegar la tensión de Zener. Aquí normalmente nosotros tenemos una tensión de entrada, tenemos nuestro circuito y el diodo Zener es este, es similar a un diodo, solo que tiene esta línea adicional. Esa es su simbología, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, si la polarización es directa, aplicas positivo o negativo, va a actuar como un circuito normalmente abierto y si llegas a un determinado valor de tensión, va a actuar como Zener. En este caso, este diodo Zener tiene las siguientes características. En tensión de Zener puede trabajar con 10 voltios, es decir, si llega a 10 voltios en aquí como valor positivo y está polarizado en inversa, recién va a trabajar el diodo como Zener. Y la corriente de Zener es de 32 miliamperios. Nosotros podríamos tener una señal de este tipo, oscilante, variable, ¿no ve? Que está dentro del rango de 11, 10, 9. Y cuando ha llegado al valor de 11, aquí ha polarizado positivo, negativo en inversa, y como la tensión de Zener es 10 voltios, el diodo va a actuar como eh, fuente de tensión constante. Es decir, a la salida de este punto, si vas a tener esta señal de entrada de tipo azul, la salida va a mostrarte para este elemento que se conoce como carga, puede ser un foco LED u otro, lo va a mantener constante 10 voltios. Aquí va a ingresar oscilante, oscilante, oscilante y en aquí es donde se va a compensar y aquí va a salir directamente una fuente constante de 10 voltios. Esto es bien importante porque actúa como regulador, pero también protege a circuitos integrados por los picos producidos por los efectos eléctricos.
nosotros podríamos tener una señal constante y cuando cae un rayo cerca de un lugar donde se encuentran equipos electrónicos, induce un pico de tensión. Ese pico de tensión, si ingresa a la parte electrónica, tiende a dañar los equipos. Y para evitar eso podemos utilizar un diodo Zener respectivo. ¿Qué va a hacer este diodo Zener? Va a llegar esta señal inducida por ese pico, digamos que era de 30 voltios, y como el diodo Zener trabaja con 10, solo va a permitir que a la carga, al componente electrónico, le entre los 10 voltios y esta otra parte la va a recortar, ¿no? De esa forma va a proteger contra efectos eléctricos externos. También puede ser un modificador de señales. ¿Qué significa? Tengo una señal de entrada de 22 voltios positivo y negativo y yo tengo dos diodos Zener conectados en forma inversa y lo que va a hacer es que cuando llegue casi a los 22 voltios, automáticamente en aquí va a actuar como diodo, eh, podría decirse convencional, y en aquí va a actuar como diodo Zener y va a generar una fuente constante. Entonces la señal va a ingresar correctamente y luego lo va a recordar constante y luego cuando vuelva va a ser nuevamente una fuente de señal de tipo convencional. Cuando cambie la polaridad, va a actuar de la misma forma este otro diodo y va a recortar señales. Es un modificador de señales. Hagamos un ejemplo de este diodo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, te pide determinar los voltajes de referencia provistos por la red. Te piden determinar cuál va a ser la tensión a la salida de B sub 1 y cuál va a ser la tensión a la salida de B sub 2. El circuito es el siguiente. Es una fuente de tensión de 40 voltios, tiene una resistencia de 1.3 kiloohmios, tiene un diodo LED blanco, tiene un diodo de tipo Zener, tiene un diodo de silicio, tiene otro diodo de tipo Zener. Para poder realizar este análisis tenemos que verificar que las caídas de tensión de estos sistemas sean eh, lo suficientemente bajas como para que esta fuente de tensión pueda actuar y estos diodos Zener actúen ya sea como diodo convencional o como un diodo Zener correspondiente, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es verificar con qué valores de tensión funciona. El diodo LED blanco para activarse necesita 4 voltios. El diodo Zener para activarse como Zener necesita 6 voltios. El diodo Zener 2 necesita 3.3 voltios. El diodo de silicio necesita 0,7 voltios. Cuando tú sumas todas estas tensiones, como esto es un circuito en serie, obtienes que el valor total de tensión es de 4 más 6 más 3.3 más 0,7. Es 14 voltios. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Que todos estos diodos van a producir una caída de tensión de 14 voltios, por lo tanto los diodos Zener se van a activar por el potencial inicial de 40 voltios. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de tensión B sub 0? Y puedes realizar un análisis desde la parte superior. 40 voltios menos la caída de tensión por la resistencia, menos la caída de tensión para activar el diodo LED blanco, menos la caída de tensión para activar el diodo eh, Zener 1 y nos va a dar igual a la tensión de salida 1. O en su defecto puedes aplicar la segunda, ¿no? Realizar la suma de la caída de tensión de diodo de silicio más la del diodo Zener segunda. Esa es la forma más sencilla, entonces realizo este camino. ¿No ve? Aquí voy a tener 3.3 voltios más 0.7, la tensión de salida va a ser 4 voltios. Si hago el mismo análisis para el segundo punto, puedo sumar este diodo Zener, este diodo de silicio y este diodo Z2 y voy a obtener la tensión de salida que es de 10 voltios. Ahora, aquí hay otro ejemplo, ya como un regulador.
Trace la forma de onda que ingresa al sistema con la señal original aplicada. ¿Ya? Me dan esta figura y me dicen cómo va a ser la forma de onda una vez que sale para este sistema, ¿no? Trace la forma de onda que ingresa al sistema con la señal de salida original. La señal de salida original es una tensión oscilante de 60 voltios en positivo y negativo. El circuito que tengo es de esta forma y directamente lo que tengo que verificar es cómo se va a comportar. El diodo Zener, si va a actuar como diodo convencional o Zener. Trabajo primero en el semiciclo positivo, ¿no ve? En tiempo igual a cero, esto va a estar como cero. ¿Qué es lo que vamos a observar a la salida? Cero, ¿no ve? ¿Por qué? No hay nada que esté activando a estos circuitos. Entonces, a la salida va a ser cero. Llego a 10 voltios. Cuando llegue a 10 voltios, directamente aquí, ¿este Zener se va a activar? No. Va a seguir como un diodo de tipo convencional y va a actuar como un circuito normalmente abierto. ¿Qué es lo que se va a medir entre este punto y este punto? Directamente la atención probablemente del sistema. ¿No ve? Listo. ¿No ve? Hasta cierta medida se va a medir valores de tipo pequeño, semiciclo positivo. ¿No ve? Luego de eso, llegamos a 20 voltios. Cuando llegamos a 20 voltios, automáticamente el Zener se va a activar. ¿No ve? Y como se va a activar el Zener, cuando yo realice la medición entre este punto y este punto, voy a medir la tensión del Zener. Posteriormente, llego a 30 voltios. El Zener va a seguir activando. ¿Cuánto te va a mostrar a la salida? Los 20 voltios, pese a que la señal de entrada va a seguir ascendiendo. ¿No ve? Luego va a descender y nuevamente vamos a llegar a otro sistema. ¿No? Eso lo muestran en aquí. Tenemos un diodo, unas resistencias y la tensión de entrada es por encima de 20.7, la salida debería ser 20 voltios. Y si es menor, actúa como un circuito de tipo abierto en este caso, ¿no? Esa es la forma de análisis que se realiza. Bueno, ¿cómo tienes que realizar el dimensionamiento de los diodos Zener? Eso lo explico en la siguiente presentación.